La teniente coronel Brianne Carter se ajustó su impecable uniforme militar al abordar el avión. Sus emociones eran una mezcla de orgullo y temor. A los 35 años, regresaba a casa tras su cuarto despliegue en Irak. Esta vez llevaba consigo una medalla por servicio distinguido y el ascenso de rango que la acompañaba. Su boleto de primera clase era un lujo excepcional. Había decidido darse un pequeño consuelo tras meses de constante peligro y el duro clima del desierto. Mientras Brianne caminaba por el pasillo, notó las habituales miradas curiosas de los demás pasajeros. Estaba acostumbrada a las miradas dubitativas de una mujer negra uniformada. Algunas miradas eran de admiración, otras tenían un sutil matiz de juicio. Mantuvo la cabeza en alto, orgullosa de su servicio y ansiosa por ver a su familia en el asiento 2A. Christopher Ellison, un banquero de inversiones de 62 años con aire de autoridad, su cabello plateado, cuidadosamente peinado, y su traje a medida eran indicadores de éxito. Christopher era un viajero experimentado, acostumbrado a los privilegios de la primera clase. Brianne se acercó a su asiento asignado. Sonrió cortésmente. «Disculpe, señor. Creo que estoy en 2B». Christopher levantó la vista. Su mirada se congeló momentáneamente al posarse en su uniforme y luego en su rostro. Frunció el ceño. «¿Está segura de que es primera clase?», dijo con tono escéptico. La sonrisa de Brianne vaciló, pero su voz se mantuvo firme. «Sí, señor. Tengo un billete de primera clase». Presentó su tarjeta de embarque. Christopher apenas la miró. Quizás hubo una confusión. La clase económica es. Más atrás, la insinuación flotaba en el aire, pero los años de disciplina de Brianne le permitieron mantener la compostura. «Señor, este es mi asiento asignado. Si lo desea, podemos pedirle a un auxiliar de vuelo que lo verifique». Como si alguien lo hubiera llamado. Maine se acercó. Sus años de experiencia le permitieron percibir la tensión antes de que dijera una palabra. «Hay un problema». Aquí May preguntó en un tono profesional pero cálido. Christopher se giró hacia ella. «Parece que hubo un malentendido. No creo que esta joven esté en primera clase». May examinó la tarjeta de embarque de Brianne y asintió. «El billete del teniente coronel Carter es correcto. Este es su asiento». Christopher tensó la mandíbula, pero no dijo nada más y se giró hacia la ventana. Brianne se sentó, atenta a las miradas de los pasajeros cercanos que habían presenciado The Exchange mientras el avión rodaba por la pista. Abrió su desgastado ejemplar de Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de Maya Angelou. Intentó concentrarse. La tensión entre ambos seguía siendo palpable. Christopher se ocupó de su portátil, evitando cualquier interacción. La primera hora transcurrió en un silencio tenso cuando May llegó con el carrito de bebidas. Brianne pidió agua con gas, mientras que Christopher pidió un whisky justo cuando May se lo entregó. Sus bebidas turbulentas sacudieron el avión, causando una violenta sacudida que provocó que el whisky de Christopher se derramara sobre su impecable camisa. Él maldijo en voz baja, buscando una servilleta sin dudarlo. Brianne le ofreció su servilleta sin usar. «Toma, esto podría ayudar». Christopher dudó antes de aceptarla con un breve asentimiento. «Gracias», murmuró mientras la turbulencia empeoraba. Los nudillos de Christopher se pusieron blancos contra los reposabrazos. Su respiración se aceleró. Brianne notó su incomodidad y se inclinó ligeramente hacia él. «Señor, ¿está bien?», preguntó suavemente. «Estoy bien», espetó, aunque su expresión delataba su miedo. Otra sacudida lo hizo aferrarse con más fuerza al reposabrazos. La voz de Brianne se suavizó aún más. «Es normal sentirse incómodo. He volado a través de peores tormentas de polvo en una roca. Esto parece una brisa ligera». Christopher la miró con una pizca de curiosidad que se abrió paso entre su miedo. «Has volado en peores condiciones». Brianne rió entre dientes a 130 kilómetros por hora a través del fuego enemigo, completamente a su pesar. Christopher soltó una risa temblorosa. Su actitud tranquila e historias de los vuelos angustiosos habían aliviado su ansiedad cuando la turbulencia disminuyó. Christopher relajó su agarre y recuperó una aparente calma. El teniente coronel Carter comenzó su tono menos hostil.
Creo que le debo una disculpa por mis suposiciones anteriores, que eran infundadas. Brianne sostuvo su mirada con firmeza. Puedo preguntarle por qué asumió que no pertenecía a primera clase. Christopher dudó y luego admitió en voz baja, porque eres negro. La expresión de Brian permaneció neutral, pero su tono fue firme. Gracias por su honestidad, reconociendo que era un paso adelante. El resto del vuelo vio una sorprendente distensión entre ambos. Christopher le preguntó a Brianne sobre su servicio militar y ella compartió historias de liderazgo, desafíos y camaradería durante los despliegues. Sus ideas preconcebidas comenzaron a desmoronarse al verla como una persona en lugar de un estereotipo. Para cuando el avión comenzó su descenso hacia Atlanta, la tensión anterior había sido reemplazada por respeto mutuo antes del aterrizaje. Christopher se volvió hacia ella. Teniente Coronel Carter. Estoy en la junta directiva de una organización de extensión para veteranos. Siempre buscamos oradores que compartan sus experiencias. ¿Lo consideraría? Brianne se sorprendió por la oferta genuina. Sería un honor. Ella respondió escribiendo. Información de contacto en un papel, pero primero me gustaría que tuvieras esto. Ella le entregó una nota mientras Christopher la leía. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor Ellison, hace 15 años. Defendió a mi familia pro bono cuando nos enfrentamos al desalojo. Su amabilidad me inspiró a servir a mi país. Gracias por mostrarme el poder de defender a los demás. Christopher la miró con incredulidad. La familia Carter de Springdale Avenue. ¿Eras tú? Brianne asintió con una pequeña sonrisa en sus labios. Yo era solo una adolescente en ese entonces, pero tus acciones dejaron un impacto duradero cuando el avión aterrizó y los aplausos estallaron para Brianne cuando el capitán reconoció su servicio. La perspectiva de Christopher cambió irrevocablemente. Su encuentro casual marcó el inicio de un viaje colaborativo para superar las brechas y fomentar el cambio, demostrando que incluso las acciones más pequeñas podían generar resultados extraordinarios. Christopher pasó los días posteriores a su encuentro con Brian reflexionando sobre durante su conversación. La nota que ella le había dado se sentía más pesada cada vez que la leía. Un conmovedor recordatorio de la diferencia que había marcado años atrás y las formas en que se había desviado de ese camino lo inspiró a contactar a los miembros de la junta directiva de la Organización de Extensión para Veteranos y a proponer ampliar sus esfuerzos para centrarse en la educación y el cambio sistémico en lugar de solo una vez. Mientras tanto, Brianne regresó a casa con su familia y compartió la historia del vuelo con sus padres y hermanos durante la cena. Su hermano menor, Marcus, un aspirante a abogado, se sintió particularmente conmovido. Nunca se sabe cómo una sola acción puede resonar a través del tiempo, reflexionó pensativo. Me hace preguntarme qué tipo de legado dejaré. Brianne lo animó. Se trata de tomar decisiones en el momento. Marcus, las pequeñas decisiones pueden conducir a grandes resultados. En el bufete de Christopher, inició conversaciones con su equipo para reevaluar sus programas de participación comunitaria. Su asistente, Laura, quien había trabajado con él durante más de una década, notó su energía renovada. Es bueno verte tan apasionada de nuevo, comentó una tarde. Siempre has tenido la capacidad de liderar con empatía. Christopher sonrió. Es fácil perder eso de vista en el ajetreo de los negocios, pero conocer a alguien como el teniente coronel Carter pone las cosas en perspectiva. Las semanas se convirtieron en meses. Christopher y Brianne se mantuvieron en contacto, intercambiando ideas y colaborando en proyectos destinados a fomentar la comprensión y la inclusión. Su asociación comenzó a llamar la atención, ya que ambos fueron invitados a hablar en conferencias y paneles sobre su experiencia y la importancia de desafiar los prejuicios. Durante uno de esos eventos, Brianne contó su historia. Todos tenemos la capacidad de ser más que nuestras primeras impresiones. Dirigiéndose a una sala llena de líderes corporativos, dijo que el verdadero desafío es estar dispuesto a confrontar esas impresiones y elegir el crecimiento por encima de la comodidad. Christopher continuó compartiendo su propia transformación. No es fácil admitir que te has equivocado, dijo, pero es necesario si querían crear un mundo justo y equitativo para todos. Sus discursos fueron recibidos con ovaciones de pie, pero ambos sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Inspirados por su colaboración,
lanzaron una iniciativa conjunta, Puentes para el Cambio, un programa destinado a fomentar el diálogo entre comunidades y organizaciones para abordar los prejuicios implícitos y promover la equidad. El programa ofrecía talleres, apoyo y becas para ayudar a personas de orígenes subrepresentados a alcanzar sus objetivos. El impacto de su trabajo fue de gran alcance. Marcus, inspirado por su hermana, siguió una carrera de derecho especializándose en derechos de vivienda. MN, la azafata que presenció su intercambio, inició programas de capacitación sobre diversidad para su aerolínea. La firma de Christopher, que antes se centraba exclusivamente en las ganancias, se convirtió en líder en responsabilidad social corporativa, influyendo en otras empresas para que siguieran su ejemplo. Años después, mientras Brianne subía al escenario en una gala de Puentes para el Cambio, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Lo que comenzó como una sola conversación sobre un vuelo se ha convertido en un movimiento, dijo con voz firme. Es una prueba de que los pequeños momentos pueden conducir a un cambio monumental si estamos dispuestos a actuar en consecuencia. Christopher, ahora jubilado, pero aún activo en la iniciativa, se unió a ella en el escenario y es un recordatorio. Añadió que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente y marcar la diferencia. Juntos miraron al público, un grupo diverso de líderes, activistas y creadores de cambios, y sintieron una profunda sensación de satisfacción. Su viaje compartido no solo había transformado sus vidas, sino que también había inspirado a innumerables personas a desafiar sus posiciones y construir puentes donde antes había muros.